Queridos hermanos, bueno, estamos comenzando este estudio, este curso sobre teología del Antiguo Testamento, parte 1, el Pentateuco. El Antiguo Testamento lo dividimos en aproximadamente 5 partes y cada una de las partes se va a ir tocando en virtud de la teología bíblica. Así que vamos a profundizar en algunas cosas. En sus correos ustedes ya tienen todo lo que son los informes de lectura que tienen que hacer, los ensayos que tienen que hacer, el trabajo de investigación que tienen que desarrollar y los cuestionarios. En la medida que vamos colocando los videos o subiendo los videos a la plataforma, los cuestionarios van a estar. Entonces ustedes tienen que ver el video y después, sin estar con el video ahí al lado, ustedes responden el cuestionario que les damos, ¿ok? Así que esa va a ser la dinámica para que todos ustedes sepan y estén claros en lo que vamos a ver. Entonces el curso de hoy día, dijimos, tiene que ver con la teología del Antiguo Testamento 1, el Pentateuco, ¿ok? C.O. Giles dice: no se puede entender la verdadera religión sin entender el fondo histórico en el cual nos han llegado estas verdades espirituales. Es muy importante esto que él dice, porque muchas veces, y encontramos en muchas personas, una dicotomía o una dualidad en ver la Biblia. ¿En qué sentido vemos esta dicotomía, esta dualidad? La vemos en que muchos piensan de que el Antiguo Testamento es distinto al Nuevo Testamento. Muchos incluso creen, como vamos a ver más adelante, creen que Dios, el Dios del Antiguo Testamento, es un Dios distinto al Nuevo Testamento. Y esa dicotomía o esa dualidad son por lo cual las grandes herejías se desarrollaron en el primer siglo, incluso antes quizás. Entonces, partamos viendo la introducción. Aquí nos preguntamos, y antes de comenzar a profundizar en nuestro estudio, debemos preguntarnos: ¿por qué leer el Antiguo Testamento? Para muchos cristianos, el problema no es cómo leer el Antiguo Testamento, sino para qué leerlo. La gran pregunta que nosotros tenemos que resolver y respondernos a nosotros mismos es: ¿cuántos sermones de los que tú predicas en el mes o de los que compartimos constantemente tienen que ver con el Antiguo Testamento? Si son muchos, bien por ti. Si son pocos, piensa en por qué son tan pocos. Piensa. Pregúntate tú mismo por qué predicamos tan poco en el Antiguo Testamento. Razones pueden haber varias, ¿cierto? Puede haber una razón, decir: es que me cuesta entender el Antiguo Testamento. Ok, es válido, pero no se justifica. Otros pueden decir: no, porque es muy sanguinario. Ok. Otros pueden decir: no, porque es muy aburrido. Otros pueden decir: no, porque Cristo vino y está en el Nuevo Testamento, entonces solamente de eso. Diferentes motivos puede responder la gente en por qué la gente porque para muchos cristianos no es es un problema, digamos, leer el Antiguo Testamento, o para qué leerlo, ¿cierto? La misma pregunta debemos hacerla en la predicación: ¿para qué predicar el Antiguo Testamento? Las personas que no leen el Antiguo Testamento quizás están influenciadas por el clima intelectualista del siglo XIX, que hizo mucho daño por debilitar una apreciación positiva del Antiguo Testamento. El postulado filosófico de la época llevó a muchas personas a concluir que la religión cristiana, tal como se encontraba en el Nuevo Testamento, no era más que la evolución natural de las ideas del hombre acerca de Dios. No solo se consideraba precristiano por haber sido escrito siglos antes de los acontecimientos del Evangelio, sino también como subcristiano por no alcanzar las alturas éticas y teológicas del Nuevo Testamento. Por otro lado, el evolucionista está satisfecho cuando llama primitivas y burdas esas partes del Antiguo Testamento que encuentran moralmente ofensivas. Por otro lado, el conservador tiene que encontrar alguna forma de reconciliar su opinión de que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios con cosas como la masacre israelita de los cananeos o la amplia aplicación de la pena capital en la ley de Moisés.
Entonces aquí ya vemos algunos argumentos por los cuales la gente no quiere leer el Antiguo Testamento o lo lee con una perspectiva errónea. Y hay un tercer grupo de personas, El problema con el Antiguo Testamento es que simplemente, en términos generales, lo encuentran árido y sin interés. Desconocen los términos que se utilizan y les parece exagerado y confuso. Cualquiera que sea el punto de vista sobre las Escrituras, el mero peso y complejidad de esta colección de libros antiguos los lleva al aburrimiento, a la apatía y al desgano, antes que un rechazo deliberadamente razonado. Fíjense, aquí vimos tres argumentos por los cuales la gente no quiere leer el Antiguo Testamento. La pregunta es, tú, ¿por qué no lees y predicas del Antiguo Testamento más de lo que realmente hacemos? Hay una forma muy simple que las personas evitan estas dificultades. Se dedica al estudio del Nuevo Testamento. De esa forma evaden el tener que meterse en el Antiguo Testamento. Así es poco probable que sus conciencias les moleste por descuidar el Antiguo Testamento. Y después de un tiempo, el Antiguo Testamento sale totalmente de su vida, sin que ellos sientan ningún remordimiento. ¿Qué visión tenemos nosotros del Antiguo Testamento? ¿Cómo lo miramos? ¿Cuál es la idea que tenemos del Antiguo Testamento? O sencillamente, ¿cuál es la idea que tenemos de la Biblia? Porque esto de visión nos afecta a toda la Biblia, no solo al Antiguo Testamento, a toda la Biblia. Responder esta pregunta es fundamental, ya que la respuesta que demos nos llevará a saber lo que creemos del Antiguo Testamento. Hoy en día existen por lo menos 5 formas de acercamiento a las Escrituras. Hay 5 formas de acercarnos a las Escrituras hoy en día, que son las más conocidas. La primera es el dispensacionalismo. En ellas casi todos nosotros hemos crecido, casi todos nosotros nos hemos desarrollado en esa visión de las Escrituras. Pero ellos mantienen un acercamiento discontinuo de las Escrituras. Pongan ojo aquí a los destacados en cafecito, ¿cierto? Y verde, que eso es lo que quiero ir destacando. En lo cafecito voy a destacar la teoría o la línea de acercamiento hacia las Escrituras, y con lo verde donde apuntan, si es continuo o descontinuo, porque esta lucha de continuo-descontinuo es una lucha que viene hace mucho, mucho tiempo. ¿Okay? Entonces el dispensacionalismo tiene un acercamiento discontinuo hacia las Escrituras. Para ellos no es lo mismo el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento. Por ende, la pregunta para ustedes, que algunos de ustedes que quizás creen en el dispensacionalismo, la pregunta es, ¿han leído lo que dice Scofield en relación, por ejemplo, a Cristo? ¿Ustedes sabían que Scofield dice que Cristo no está reinando hoy? ¿Que Cristo no reina hoy y que Cristo solo va a reinar cuando Él venga por segunda vez? Cosas como esas, que son pequeñas, pero son doctrinas fundamentales que, si las dejamos pasar por alto, nos pueden traer serios conflictos interpretativos. Otro acercamiento que existe también es el luterano. Ellos, a través de 2 conceptos, la ley y el evangelio, se acercan viendo las Escrituras como continuas. O sea, para ellos la Biblia es continua a través de estos 2 conceptos. Toda la Biblia nos muestra la ley y el evangelio. Para ellos toda la Biblia muestra la ley y el evangelio. Entonces todos los pasajes que nos obligan o nos mandan a hacer algo tienen que ver con ley, o nos prohíben algo tienen que ver con ley. Y todos los pasajes bíblicos que tengan alguna promesa de esperanza, que tengan algún alivio al corazón, son el evangelio. De esa forma los luteranos se acercan a las Escrituras. Otro acercamiento también es el liberalismo. Ellos tienen un acercamiento discontinuo, ya que todo radica en lo que cada intérprete defina como revelación. El liberalismo teológico, a través de las escuelas del siglo XIX, XX principalmente, ¿cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial, aunque parte antes, pero el fundamento del liberalismo es el existencialismo, es donde tú determinas lo que es revelación y lo que no es revelación. Con Carvar, Kuhlman, Bullman, Paul Tillich, Emily Brunner y toda esta escuela liberal,
y que en la práctica, para los que no saben, esta escuela liberal nace en Alemania y principalmente nace porque muchos teólogos católicos empezaron a juntarse con protestantes a estudiar, digamos, las escrituras de esta perspectiva, Carvar, Bullman, Kuhlman y todos ellos, ¿cierto? Y la Iglesia Católica, un poco para tenerlos amarrados y restringidos, crea la Universidad de Tubinga. Y al crear la Universidad de Tubinga, todos estos teólogos protestantes y católicos ahí desarrollaban y era donde craneaban todas sus teologías y desarrollaban sus teologías. Obviamente hay que entender que ninguna teología que tengamos hoy día se inventó recién hoy. La rueda ya está inventada hace mucho rato. Así que son descubrimientos antiguos que salen a la luz en este tiempo, pero existieron o existían antes, así que no hay nada nuevo bajo el sol, digamos. ¿Ah? Así que eso es importante. Pero el liberalismo ve la Biblia también descontinuo, ¿ok? También lo ve separado, no lo ve igual al Nuevo Testamento. Eh, por ende, el liberalismo no cree, por ejemplo, en doctrinas fundamentales como el nacimiento virginal de Cristo, todo lo que son los milagros del Nuevo Testamento, es toda la influencia de la escuela del escritor, todo lo que está en los evangelios, ¿cierto? Es la influencia del escritor, de la escuela del escritor, porque ellos dicen que todos esos escritos son parte de una escuela, ¿cierto?, del escritor y no es el mismo escritor bíblico. Por ende, la base de ello es que todos nuestros escritos fueron escritos por hombres y por ende ellos creen en la inspiración eh, dinámica, o sea, mecánica, perdón. Ellos creen en la inspiración mecánica, que ellos solamente escribieron y el Espíritu Santo no tenía nada que ver dinámica. Ellos escribieron y que el Espíritu Santo no tuvo nada que ver en este cuento, digamos. Así que, por ende, los libros de Moisés para ellos no los escribió Moisés, sino que se escribieron en el tiempo de Edras, siglo V, cuarto antes de Cristo. Ya vamos a entrar en esos detalles. Otro acercamiento es que se le llama orgánico o también se le conoce como epigenético. Ellos tienen un acercamiento continuo de las escrituras, ya que ellos ven las escrituras como una semilla. Para ellos, cuando hablan de orgánico, es que dicen que la revelación es progresiva y va creciendo hasta que el árbol se va transformando o se transforma en un árbol maduro y con frutos. Y por último tenemos la teología del pacto, que ellos también tienen un acercamiento continuo. Para ellos la escritura desarrolla un gran plan basado en tres conceptos básicos: reino, pacto y mediador, que son los hilos conductores. Ahora, si uno se pone a pensar, eh, el concepto luterano, el concepto orgánico y la teología del pacto cohabitan sin ningún problema. No hay ningún problema en unir estos tres conceptos e interpretar las escrituras bajo estos tres grandes temas: la ley y el evangelio, la revelación progresiva y los hilos conductores, reino, pacto y mediador. Creo que de esa forma es muy sano interpretarla. Lo cual me produce un poco más de conflicto es esto, lo descontinuo del dispensacionalismo. No digo que son hijos del diablo, ni mucho menos, pero ese acercamiento discontinuo de las escrituras, esa fragmentación de la Biblia es peligrosa. Y bueno, el liberalismo sí es una herejía directamente, no la comparto en ninguno de sus temas, digamos. Así que el liberalismo no ha hecho ningún aporte, sino más bien ha destruido la iglesia y la esperanza de la iglesia. Así de sencillo, es por lo menos mi postura. Ustedes verán cuál es la postura que ustedes toman, digamos. Y el desarrollo histórico del trato de Dios con su pueblo del Antiguo Testamento es en sí mismo una verdad emocionante, especialmente cuando nos damos cuenta de que la historia del pueblo de Dios que se desarrolla en la palabra de Dios es también nuestra propia historia, si hemos creído en el Señor. Nosotros somos también el pueblo de Dios, sin duda. La historia, las promesas del Israel antiguo son las promesas para nosotros hoy día y tenemos que saber distinguir cuáles son textuales o literales para el pueblo de Israel y cuáles son para el pueblo de Dios hoy día. ¿Ya? Hay cosas sin duda que son para un pueblo específico, en este caso Israel, pero también hay cosas que son generalizadas para el pueblo de Dios
a través de la historia. Lo que él le dijo a su pueblo hace miles de años tiene ciertamente una gran significación para nosotros hoy día, porque Dios nunca cambia y la necesidad de que Él tiene su pueblo tampoco cambiará jamás, ni cambiará tampoco la naturaleza humana, a no ser por la gracia de Dios. En realidad, la revelación del Antiguo Testamento es la narración de cómo Dios ha cambiado a una muchedumbre de pecadores, transformándolos en propiedad suya, escogida entre los pueblos de la tierra. Puesto que esa labor comenzaba en el Edén continúa hoy día, la nube de testigos del Antiguo Testamento tiene mucho que decirnos a los creyentes hoy. Y qué interesante es esto, porque tenemos tanta riqueza en el Antiguo Testamento, tenemos tanta riqueza del Pentateuco, donde está el fundamento de todas las cosas. Y lo hemos olvidado tanto. Además podemos ver cómo la fe y la esperanza se van desarrollando en el Antiguo Testamento. Esta esperanza le llega al pueblo de Dios, especialmente a Abraham y sus hijos, a través de la promesa de Dios. Dichas promesas abarcan principalmente dos grandes esperanzas. ¿Cuáles son esas esperanzas? La esperanza de una simiente, una multitud de descendientes y la esperanza de una herencia, un lugar permanente donde vivir en la presencia de Dios. Estos dos conceptos se desarrollan en esta historia también de este pueblo, la esperanza de una simiente y la esperanza de una herencia. Y en el Antiguo Testamento vemos cómo se desarrollan ambos conceptos. La promesa de una simiente, dada por primera vez en Génesis 3:15, donde es llamada la simiente de la mujer, es renovada posteriormente a Abraham. Se le da un hijo, Isaac, a través del cual se canalizan todas las promesas de Dios. Se le asegura que esa descendencia terminará convirtiéndose en una multitud incontable. Y como señala el Nuevo Testamento, la simiente prometida a Abraham culmina en una persona. ¿Quién? Cristo Jesús. O sea, toda la historia del Antiguo Testamento culmina en Cristo, o apunta a Cristo. Y eso es lo que no podemos perder de vista. Cuando nos introduzcamos en cada uno de sus libros, vamos a descubrir a ese Cristo revelándose a través de los tipos, a través de los símbolos, a través de los sacrificios, a través de las fiestas. Todo lo que se va revelando cada uno de los libros va a apuntarnos a Cristo y es lo que queremos encontrar. Recuerden que esta visión de la teología del Antiguo Testamento tiene una visión de teología bíblica, o sea, una unidad continua con toda la historia de la redención. De igual manera, la herencia prometida primeramente a Abraham, que es la tierra de Canaán, tierra de provisión donde habrá de habitar su descendencia, en la época de Josué la posesión se convierte en una realidad y en la de David, 1000 años después de Abraham, crece hasta alcanzar desde el río de Egipto hasta el Éufrates. Sin embargo, Israel a causa de su pecado no es capaz de retener su posesión y el imperio se va hundiendo hasta que la misma Jerusalén cae en manos del enemigo. En los días de la descendencia en particular, el Señor comienza a mostrarles un nuevo concepto, la esperanza de un nuevo cielo, una nueva tierra, de una nueva Jerusalén. Ahora los ojos del pueblo de Dios se levantan para esperar una herencia que no se desvanecerá. Y hacia esa misma esperanza sigue señalando el Nuevo Testamento, como lo vemos ahí en 1 de Pedro 1, 3 y 4 y Apocalipsis 21 y 22. Fíjense, esa promesa que Dios le da, ¿cierto?, a este pueblo antiguo, es nuestra promesa de una tierra nueva. Esa promesa de que te daré una herencia, hoy día nosotros decimos, tenemos una promesa de herencia con esta nueva tierra, con esta nueva Jerusalén que el Señor nos dará. Aquí la llamamos esperanza nueva. El escritor de la epístola a los Hebreos aclara bien que aún Abraham llevó consigo esta elevada esperanza hasta su muerte, y lo mismo sucedió con los demás creyentes del Antiguo Testamento, como lo dice Hebreos 11, del 9 al 10 y 13 al 16, lo confirman las Escrituras. La historia del pueblo de Dios resulta ser
la compilación de los éxitos y fracasos de Israel, que dependen de su mayor o menor obediencia a su Señor. Cuando Israel heredó la tierra de Canaán, tuvo éxito y prosperó en ella solo mientras se mantuvo sujeto a la palabra y a la voluntad de Dios. Cuando los padres comenzaron a dejar de preocuparse por instruir a sus hijos de acuerdo con el deseo expreso de Dios, manifestado en Deuteronomio 6:4 en adelante, toda la nación sufrió. Así lo leemos en el recuento de los trágicos días de los jueces, donde termina el libro diciendo: cada uno hacía lo que bien le parecía. Así parte el día de los jueces. Cada persona en el pueblo hacía lo que bien le parecía. No había orden, no había quien autoridad que gobernara y que reinara. Había un caos total en la vida de las personas. ¿No es el mismo caos que está hoy día en el mundo? Un mundo sin control, un mundo sin esa mirada de autoridad de las escrituras ni de Dios, un mundo rebelde. Así es la realidad hoy día también. Con lo que hemos visto, basta para demostrar la gran importancia que tiene este mensaje de Dios en el Antiguo Testamento para su pueblo de hoy en día. La validez siempre actual de la palabra de Dios fue elocuentemente expresada por el mismo Jesús cuando le hablaba a su propia generación. En cierta ocasión les respondió a los fariseos: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi vida, y lo vio y se gozó. Antes que Abraham fuese, yo soy, dice ahí en Juan 8, 56 y 58. Qué tremenda promesa, y qué tremendo, qué hermoso ver que Jesús confirma esa realidad. El Cristo eterno hace que la palabra de Dios sea siempre para el pueblo de Dios algo importante y de sabor contemporáneo. Primer punto, entonces, hecho ya este análisis de la introducción de lo que hacia dónde vamos a apuntar y lo que queremos desarrollar en este curso, partamos con este primer punto. El Antiguo Testamento es indispensable para comprender el Nuevo Testamento. Mira qué importante el título, porque no podemos extraer la riqueza del Nuevo Testamento sin conocer el Antiguo Testamento. Para que el Nuevo Testamento tenga ese sentido, para que le dé ese sentido a nuestra vida, a nuestro corazón y a nuestro mensaje, debe estar unido con el Antiguo Testamento. Punto A. El Antiguo Testamento es fundamento sobre el cual se edifica el Nuevo Testamento. Cuando apreciamos la relación que existe entre ambos testamentos, notamos que el Nuevo Testamento nunca intentó reemplazar al Antiguo Testamento, sino que lo completa y lo confirma. No significa que el Antiguo Testamento sea en manera alguna imperfecto, sino que la revelación de Dios es progresiva. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1, verso 10 al 12, que los profetas del Antiguo Testamento, a quienes el Espíritu de Cristo anunciaba los sufrimientos y glorias de Jesucristo, les fueron revelados todas estas profecías para ser descubiertas de manera más clara mediante los que anunciaron el Evangelio posteriormente en el Nuevo Testamento. Qué palabras más gratificantes de Pedro para nosotros hoy día. Estos profetas, lo que está haciendo Pedro, está avalando también el canon bíblico, está dándole la fuerza a las escrituras, a la palabra, al Antiguo Testamento. Le está diciendo: oye, los profetas del Antiguo Testamento, a quienes el Espíritu de Cristo anunciaba los sufrimientos y glorias de Jesucristo, le fueron reveladas todas estas profecías. ¿Para qué? Para ser descubiertas de manera más clara mediante los que anunciaron el Evangelio posteriormente en el Nuevo Testamento. Dijimos, revelación progresiva. Hay una revelación de Dios que es progresiva, queridos hermanos. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 16, 25 y 26 que el misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos fue revelado por la predicación del Evangelio y que fue manifestado ahora, habiéndose dado a conocer mediante las escrituras del Antiguo Testamento de los profetas. La misma idea fue dicha por Pablo en Efesios capítulo 3, verso 3 al 7. La revelación de Dios es progresiva
Y todo el Nuevo Testamento fue escrito basado en el conocimiento y cumplimiento de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, agrandando las nuevas revelaciones de esos misterios que antes habían estado ocultos, pero que luego fueron develados, descubiertos, explicados o aclarados por los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, inspirados por el mismo Espíritu. B. El Antiguo Testamento tiene mucha participación en el Nuevo Testamento. De lo anterior se desprende que el Nuevo Testamento esté repleto del contenido del Antiguo Testamento. Esto lo vemos en los siguientes aspectos. Las citas del Antiguo Testamento que aparecen en el Nuevo Testamento. De los 27 libros del Nuevo Testamento, solo 3 cartas personales, Filimón, Segunda de Juan y Tercera de Juan, no citan textualmente al Antiguo Testamento. Ojo, no lo citan textualmente al Antiguo Testamento. Mateo, por ejemplo, escribió de manera peculiar pensando en los judíos y por eso cita el Antiguo Testamento 53 veces, comparado con 36 de Marcos, 25 de Lucas y 20 de Juan. Imagínense, Mateo 53 veces menciona el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Mateo quería grabar en los corazones y en las conciencias de sus contemporáneos judíos que Cristo era el Mesías revelado por la ley, por los profetas y los escritos. Y por eso él ocupa tanto el Antiguo Testamento. La frase que leemos de Mateo 1:22 donde dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Se repite muchas veces en la medida que él trata de convencer a los judíos que estaban muy familiarizados con el Antiguo Testamento de que Jesús era el cumplimiento de las antiguas profecías. Toda la predicación de los apóstoles estuvo basada en el Antiguo Testamento. Pedro en Hechos 3, 19 y del 22 al 25, citando a Moisés y los profetas. Esteban en el gran discurso de Hechos 7 dio un resumen histórico del Antiguo Testamento. El evangelista Felipe cuando predicó al eunuco sobre el rollo de Isaías. En el primer viaje de Pablo y Bernabé en la ciudad de Antioquía de Pisidia, en las ciudades de Galacia, en Hechos 13, predicaron a los judíos de la sinagoga citando las escrituras del Antiguo Testamento. O sea, vemos que el Nuevo Testamento está plagado del Antiguo Testamento. No hay forma de zafárselo. No hay forma de arrancarse de él. Las cartas del Nuevo Testamento también están repletas de citas, siendo el ejemplo, modelo, la carta a los Hebreos, que es descrito por muchos como el comentario expositivo del Antiguo Testamento, especialmente el libro de Levíticos, Números y algunos de los Salmos. Los que a mí me encanta Hebreos. Para mí Hebreos es una de las cartas más lindas y más preciosas que hay en el Nuevo Testamento. Para mí Romanos, Gálatas y Hebreos son los 3 libros que se desprende y se enseña todo lo que es la teología de la gracia, todo lo que es la doctrina de la gracia, se desprende de esos 3 libros. El conocer el libro de los Hebreos, me recuerdo, entre comillas, cuando me empecé a meter en el libro de los Hebreos, me recuerdo que lo leí más de 30 veces seguidas para predicar solamente 5 versículos de Hebreos, para poder comprender el libro de los Hebreos. Me encanta el libro de los Hebreos. Constantemente estoy recurriendo a él porque lo encuentro un excelente libro donde Cristo se revela, pero por todos lados. 2. Los temas y doctrinas del Antiguo Testamento que son tratados en el Nuevo Testamento. El cruce del Mar Rojo en el Antiguo Testamento prefiguró más tarde el bautismo cristiano del Nuevo Testamento. Fíjate qué importante. El cruce del Mar Rojo prefiguró en el Nuevo Testamento el bautismo de los cristianos. La conquista de Canaán por Josué prefiguró el reposo espiritual que los cristianos alcanzan por la fe, como lo menciona Hebreos capítulo 3 y 4. El llamado de Israel para abandonar a Egipto prefiguró la experiencia del niño Jesús. En 1 Corintios, Pablo trata el tema de que Dios escogió los necios de este mundo para avergonzar a los sabios y se basa en Isaías 29:14 y Isaías 44:25. En Romanos 14:11, al hablar de que se doblará toda rodilla ante Cristo, Pablo se basa en Isaías 45:23. Miren, está repleto.
¿Cómo negar la importancia del Antiguo Testamento? ¿Cómo negar? Y esto nos lleva a la primera pregunta que nos hicimos en el punto uno. ¿Cuál es la visión que tenemos del Antiguo Testamento? Lo que quiero lograr también con este curso en ustedes es despertarles el corazón hacia el Antiguo Testamento y que desarrollen más sermones del Antiguo Testamento donde Cristo sea anunciado, sea mostrado y donde la ley y el Evangelio puedan penetrar profundamente en el corazón de la iglesia. Qué interesante. En Gálatas 4, 22, 31, Pablo ilustra la doctrina de la justificación por la fe aparte de la ley, haciendo alusión a la historia de Agar y Sara. Romanos, siendo uno de los libros más doctrinales del Nuevo Testamento, basa todos sus argumentos en las escrituras del Antiguo Testamento. Trata la doctrina del pecado universal, la justificación, la santificación, la soberanía de Dios, los dones espirituales, los deberes civiles, la libertad cristiana, etc. Todo ello basado en el Antiguo Testamento. Tercero, los orígenes son explicados en el Antiguo Testamento. Sobre todo en los primeros libros del Antiguo Testamento se encuentran evidencias que nos ayudarán a entender las raíces de muchos conceptos del Nuevo Testamento, como por ejemplo el origen del mundo, el origen del día de reposo, el origen del matrimonio, el origen del pecado, el origen del pueblo de Dios, el origen de los sacrificios de adoración aceptables, el origen del diezmo, etc. Y me quiero detener en el penúltimo que dije, en el origen del diezmo. Hoy en día tenemos una corriente tan grande de personas diciendo y enseñando que el diezmo no es para este tiempo. Y empiezan a hablar de que no, que los judíos, que el diezmo era los alimentos, no era esto otro, etc. Pero cuando uno hace el análisis correcto bíblicamente y mira la Biblia unida como uno solo, uno se da cuenta de que los principios que rigen el dar el diezmo del Antiguo Testamento son los mismos principios que rigen la ofrenda del Nuevo Testamento. Fíjate en esto, lo voy a repetir. Los principios que rigen el dar el diezmo del Antiguo Testamento son los mismos principios que rigen la ofrenda del Nuevo Testamento. Haz la comparación, haz el ejercicio, revisa en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en Levítico, Número, Deuteronomio, el por qué había que dar el diezmo, y para qué era el diezmo, y para quiénes era el diezmo. Y revisa los principios del Nuevo Testamento, de la ofrenda, para qué era la ofrenda, para quién era la ofrenda, y para qué se ocupaba la ofrenda. Y se van a dar cuenta que hay una unidad coherente, lógica y teológica en eso. No hay ninguna observancia. Y para terminar esta idea, estoy de acuerdo con lo que dice Tim Keller, que el 10% es el piso sobre el cual debemos empezar a dar. El mínimo que debemos de dar es el 10%. El mínimo, lo que debemos dar, el mínimo es el 10%. De ahí para arriba. Así que, ¿queremos correr la primera milla o la segunda milla? Porque el correr la primera milla significa dar el diezmo. La segunda milla es dar más allá del diezmo. Continuamos. 4. El ministerio del Mesías es explicado en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nos habla del Mesías como profeta, rey y sacerdote, como el que era y que es y será. Pero sin el Antiguo Testamento no entenderíamos por qué era necesario un Salvador, o qué significaba un Mesías, y por qué lo esperaba cuando se hizo hombre, y de dónde viene que sea profeta, rey y sacerdote, y qué significan estas funciones. ¿Qué significa su muerte en la cruz? ¿O qué importancia tiene que el velo del templo se rasgó cuando Cristo murió? Preguntas sencillas, pero que a la luz del Antiguo Testamento se interpretan en el Nuevo Testamento y se entienden. Pero viendo solo el Nuevo Testamento no se va a comprender. Todo esto se aprende leyendo el Antiguo Testamento. Existen centenas de profecías de Jesucristo en el Antiguo Testamento que fueron cumplidas en el Nuevo Testamento. Miremos algunas citas del Nuevo Testamento donde aclaran
que el Antiguo Testamento hablaba del Señor Jesucristo. Preparemos nuestras Biblias. Por ejemplo, Hechos 17, versículos 2 y 3. Veamos qué dice antes de seguir. Hechos 17. Si tú quieres le puedes poner pausa al video y leer el texto con calma. 2 y 3 dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Vamos al verso 18 del mismo pasaje. Fíjate lo que dice el 18. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección Dice que Pablo acostumbraba a predicar, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, el Antiguo Testamento, que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Juan 8:52, el mismo Jesucristo dijo que Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi vida, y la vio, y lo vio, y se gozó, dice. Juan 5:46 dice, Jesucristo dijo que Moisés escribió acerca de él, si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Imagínense, Jesús mismo está dándonos esa pauta y nos está dando la dirección que debe tener el Antiguo Testamento en nuestra vida. Jesucristo mismo está diciendo a Juan, Moisés escribió de mí, y si ustedes realmente le creyeran a Moisés, creerían en mí porque él escribió de mí. Él estaba hablando de mí, no estaba hablando de otra persona, estaba hablando de mí. Qué importante, hermanos, qué importante. Volvamos al Antiguo Testamento, empecemos a leerlo. Lucas 24:27, cuando el Señor Jesucristo resucitó, les declaró a los discípulos de camino de Emaús lo que las Escrituras decían acerca de él, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Y el verso 44 de ese mismo pasaje es mucho más potente, porque dice que le abrió las Escrituras desde Moisés, los profetas y los salmos. Y ahí lo que hizo Jesús, le está dando el valor intrínseco y canónico y de divino al Antiguo Testamento, porque era la división judía que Jesús también respetó: la ley, los profetas y los escritos, la Torá, el Nehevim y el Ketuvim. Segundo, factores para sacarle provecho al Antiguo Testamento. ¿Ah? Dios siempre actúa en conformidad con su naturaleza y nunca obra en contra de sus atributos. Al ver los hechos del Antiguo Testamento, debemos mantener en mente que Dios es infinitamente santo y justo, así como misericordioso, omnisciente, sabio y perfecto, y por lo tanto no podemos atribuirle despropósito alguno. Dios siempre actúa en conformidad con su naturaleza. Dios nunca actuará injustamente, aunque veamos a un Dios ordenándole en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, mata a todos, que no quede ninguno, mata a los niños, a los animales, al rey, a todos. Dios siempre actúa en justicia y en amor, y nunca fuera de su propia naturaleza, que son sus atributos. Y eso es súper importante, porque eso es un factor importantísimo a la vez que nos metemos y nos introducimos en el Antiguo Testamento. Cuando ingresamos al Antiguo Testamento, claro, es chocante para nuestra cultura occidental, y después de tantos años ver un pueblo que llega y mata gente, y uno ve las noticias hoy en día y ve a un pueblo de Israel luchando con Palestina toda la vida. No descansan, parece, no toman ni un café tranquilo porque están todo el día peleando. Pero eso es la historia, eso es lo que cuenta la Escritura, que así va a ser. Y así va a ser hasta que Cristo venga por segunda vez. Y los judíos y los palestinos que no reconozcan a Jesús como el Mesías se van a ir
a una eternidad de sufrimiento, y los que lo reconozcan se van a ir en una eternidad de gozo y alegría en su presencia, lo mismo que nosotros, no hay ninguna diferencia. B. Toda la historia está bajo el control soberano de Dios. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Dios decreta todas las cosas, pero no tiene nada que ver con el pecado. ¿Se recuerdan Génesis 25? ¿Cuál es el relato de Génesis 25? Estaba la mamá de Jacobo y Esaú en su vientre, había una pelea y ella le pide al Señor que la mate porque se siente angustiada por la situación, pero Dios le dice, tranquila, le dice, en tu vientre hay dos naciones, el mayor servirá al menor, así que tú despreocúpate. Mira lo que dice Pablo en Romanos 9, del 10 al 15, miles de años después, fíjate. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían nacido aún, pero no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, y como está escrito, a Jacobo amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Qué potente, hermanos. Dios tiene control de la historia. Dios tiene el control de toda la historia. Por ende, Daniel 4:35, que es uno de mis pasajes favoritos junto con Jeremías 32:27, Daniel dice que Él es Dios en los poderes de los cielos y en los de la tierra, y no hay nadie que le diga qué hace. No hay ningún hombre, estoy parafraseando porque no es lo que dice literal el texto, pero estoy parafraseando lo que dice. No hay nadie que le diga nada a Dios. Él es soberano, Él tiene el control, Él está desarrollando su plan, no tu plan ni mi plan, es su plan. Y a través del Antiguo Testamento vamos viendo cómo ese plan se va generando. Recuerda la revelación progresiva siempre. Israel, sí, Israel era el pueblo del pacto. Desde el principio notamos que Dios escoge un hombre, Abraham, y su descendencia Israel para formar una nación que sería luz y testimonio a las demás naciones. Dios formó y escogió a Israel para traer salvación por medio de Jesucristo. Geográficamente, vemos que Israel estaba situado en medio de grandes imperios que deseaban conquistarlo, y en todo tiempo el Señor utilizó a Israel como un instrumento en sus manos para testificar su palabra a las demás naciones, hasta el punto que el Salvador del mundo vino de Israel, y como dijo Jesucristo en Juan 4:22, la salvación viene de los judíos. Y ojo, este que viene de los judíos no quiere decir que si no eres judío no eres salvo. Cuando dice que la salvación viene de los judíos, es que la simiente de Cristo viene de esa línea. Y Cristo viene de esa línea genealógica judía. Pero no quiere decir que hoy día tú te tienes que hacer judío para ser salvo. Ojo, porque el judaísmo mesiánico, esa es la pomada que nos quieren vender, esa es la historia que nos quieren vender, pero no es cierta, porque Pablo en Colosenses y Efesios derriba ese concepto. Por eso él dice, ya no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, todos son uno en Cristo Jesús. Hoy día la salvación únicamente es en Cristo Jesús, reconociendo su señorío, reconociendo su salvación, reconociendo su poderío, es que tenemos salvación. Cuando descansamos en su sacrificio y no en el nuestro. D. Hay una progresión en la revelación bíblica. No podemos juzgar a Abraham con la luz que tenía Moisés, ni a Moisés con la luz de los profetas. Dios se reveló a su pueblo de manera progresiva. Al principio vemos más claramente actuar a Dios, el Padre. Luego en los evangelios vemos al Hijo, el Mesías, Jesucristo. Y luego de su ascensión vemos en el libro de los Hechos al Consolador, el Espíritu Santo, quien se manifiesta de manera más clara, obrando en medio de la iglesia. Eso es lo que nos muestra a priori, como digo yo, a priori las Escrituras. Pero no podemos perder de vista que en toda la historia bíblica, Antiguo y Nuevo Testamento, los tres están presentes en todo momento. El Espíritu Santo no está ausente del Antiguo Testamento, ni está ausente de estar ahí obrando y moviéndose. Él está, los tres
están presentes en todo el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento, por si acaso. Porque decir esto así, sin hacer la explicación que hice, da a entender que hay una dicotomía en el discurso. Por un lado estoy diciendo que Dios es uno y por otro lado estoy diciendo que funcionan en diferentes etapas cada uno, y no quiero decir eso. Estoy diciendo que los tres funcionan en todo el periodo bíblico, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, están los tres funcionando. Aunque pareciera que el relato bíblico nos muestra o acentúa que el Padre se mueve más en el Antiguo Testamento, que después viene el Hijo, ¿cierto? Y hasta la ascensión de Jesucristo, el que está presente, y después de eso viene el Espíritu Santo, como si pareciera que el Espíritu Santo no estuvo en el Nuevo Testamento o no estuvo en el Antiguo Testamento, y eso es antibíblico, porque estuvieron los tres, están presentes en todo el proceso histórico de redención. No puede ser de otra forma tampoco. Tercero, veamos el nombre Pentateuco. El nombre Pentateuco se refiere al conjunto de los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El término Pentateuco no se halla en las Escrituras, sino que fue introducido posteriormente. De ahí que es saludable entender cómo lo llamaban los judíos a los primeros 5 libros y cuál es el origen histórico de la palabra Pentateuco. El nombre judío, para los judíos, la primera división del canon sagrado del Antiguo Testamento, esto es, los primeros 5 libros, es conocida como Torá, es decir, la ley. La palabra hebrea Torá viene de la raíz yara, que significa que es aventar o disparar, y significa dirección, ley, instrucción o enseñanza. Es decir, que para los judíos esta sección era conocida como una unidad, no como 5 libros. Es interesante notar que cómo se describe esta sección en el Antiguo Testamento. Fíjense, la ley, ahí tenemos muchos pasajes donde ustedes pueden ver que le llaman la ley. Josué 8:34, Esdras, Nehemías, segunda de Crónicas, etc. El libro de la ley también, en Josué también se le llama. Josué 1:8 dice: no se apartará de tu boca el libro de la ley. Ahí hice una observación, más adelante hago una observación con el libro, porque ahí viene la palabra hebrea safer o sefer, y significa escritos, ¿ya? El concepto del libro se introdujo con la Septuaginta, pero literalmente significa escritos. El libro de la ley de Moisés, Josué 8:31, Segunda de Reyes, Nehemías. El libro de Moisés, Esdras, Nehemías, Crónicas. La ley de Jehová, Esdras, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. La ley de Dios. El libro de la ley de Jehová. El libro de la ley de Jehová, su Dios. La ley de Moisés, siervo de Dios. Todos estos nombres se le atribuyen, ¿cierto?, a la ley de Moisés. Y ahí tenemos la evidencia bíblica que ustedes pueden tranquilamente revisar con calma. Póngale pausa al video y revise cada uno de esos pasajes bíblicos, que es interesante porque yo me puedo haber equivocado en alguno y usted me tiene que avisar para yo corregirlo rápidamente, por favor. Así que póngale pausa, revise esos textos y confirme de que lo que estoy diciendo está ahí en esos pasajes bíblicos también. En el Nuevo Testamento al Pentateuco lo llaman de manera similar. El libro de la ley, Gálatas 3:10. Leamos Gálatas 3:10 para que veamos y confirmemos eso, que son menos versículos. Y estoy aquí cerquita. Gálatas 3:10 dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El libro de Moisés, como dice Marcos capítulo 12. Vamos a Marcos capítulo 12, verso 26. Dice: pero respecto a los muertos, a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo les habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? La ley, Mateo 12:25 y Lucas 16:16. Veamos Lucas 16:16 para ir avanzando.
Lucas 16:16 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Y ahí vemos entonces que nuevamente la ley de Moisés, Lucas, la ley de Jehová, todos esos pasajes, todos estos pasajes revelan y muestran de qué forma le llamaban, ¿cierto?, al libro de Moisés en los diferentes periodos y en los diferentes tiempos. El libro de la ley, el libro de Moisés, la ley de Moisés, la ley de Jehová. Interesante, porque se confirma lo que estamos hablando. Todas estas expresiones permiten pensar que de hecho estos 5 libros formaban un solo libro. Como bien apunta Young, estas experiencias describen muy bien al Pentateuco, porque hacen énfasis en la legislación, la ley, indican que está en forma permanente. El libro dirige la atención hacia su escritor humano, Moisés, y apuntan hacia el autor divino, Jehová, quien es Dios sobre todas las cosas, sin duda. Para los judíos la ley o la Torá era la parte más importante del Antiguo Testamento y se le atribuía mayor autoridad y santidad que a los profetas y a los escritos. Quizás porque fue el dedo de Dios que escribió sobre las tablas de Moisés en el monte Sinaí, ¿cierto? Y por esa razón los judíos también le daban mayor importancia. El nombre actual. La palabra Pentateuco proviene del griego pentateuchos, que se compone de 2 partículas, penta y teuchos. 5 es penta y teuchos es tomo, 5 tomos. La palabra puede ser traducida como libro de 5 volúmenes o consiste en 5 rollos o que consiste en 5 rollos. Cualquiera de las 2 expresiones podrían estar correctas, ¿ya? Pero literalmente la palabra Pentateuco significa 5 tomos. Una opinión muy generalizada es que la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta o versión de los 70, fue quien introdujo la innovación de dividir la ley de Moisés en los 5 libros. Hay quienes piensan que esta división pudo haberse originado en un corto tiempo antes de la Septuaginta, que fue traducida por ahí más o menos en el siglo III, segundo, después antes de Cristo, 250 aproximadamente. Otros la datan por ahí por el 180 aproximadamente, pero ahí está, entre el siglo III y siglo II, la traducción de la Septuaginta. Pero en cualquier caso fue la Septuaginta, fue la Septuaginta la primera versión en mostrar los nombres de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora bien, en cuanto al uso de la palabra Pentateuco, se le atribuye a Orígenes, 184-254 después de Cristo, utilizarla por primera vez cuando dice del Pentateuco de Moisés. Tertuliano lo hizo en latín como nombre propio, Pentatucos, ¿cierto? Ahí en Adversus Marcionem. El nombre Pentateuco apela a la unidad de los 5 libros. Es muy importante tener en cuenta la unidad de esta sección de la ley de Moisés. Los libros del Pentateuco no son libros en el sentido moderno de la palabra, como entidades independientes y completas en sí mismas, sino que fueron concebidos y estructuradas como partes de una unidad mayor, ¿ya? Y la palabra libros, como dije delante, viene de sefer, que significan escritos, ¿ok? Así que fue la Septuaginta que es la que introdujo el concepto de libros, pero la verdad es escritos, ahí el texto. De ahí que el término Pentateuco, además de conveniente, se convierte en necesario para enfatizar esta unidad. Sin embargo, teniendo en cuenta esta unidad, la división en 5 partes, desde Génesis hasta Deuteronomio, es importante, no solo por razones prácticas de manejo del contenido, sino porque existen evidencias que sugieren que estos 5 libros son subdivisiones originales en el material escrito de Moisés. Algunos comentaristas insisten en que no fue la Septuaginta quien hizo la primera división, sino que la división en 5 partes es obra original de Moisés. De hecho, muchos manuscritos hebreos daban como título a cada sección las primeras palabras que inician en cada división. Esto es, por ejemplo, Génesis
en el principio, ¿ah? Y la primera palabra en hebreo ahí es teolodot, algo así es la palabra, ya me voy a acordar cómo se pronuncia, y es Génesis, en el principio, Éxodo, estos son los nombres, él llamó, Levítico, en el desierto, Números, estas son las palabras, Deuteronomio. La tradición judía llamaba a los libros con las primeras palabras del libro, por eso se le conoce así también a esto. Perdón, me fui muy rápido. Bien, queridos hermanos, vamos a quedar hasta aquí. Vamos a quedar hasta aquí y vamos el lunes vuelvo a subir la clase 2 para que ustedes ya la puedan revisar y la puedan mantener y la puedan estar viendo. Recuerden, los cuestionarios, en la medida que yo subo el video, ustedes van a poder responder el cuestionario. Los cuestionarios están siempre abiertos, los voy a dejar abiertos por de 2 a 3 días. Ustedes tienen ese periodo de tiempo para revisar los cuestionarios. Un alcance con los cuestionarios. Los cuestionarios los tienen que desarrollar. Si los abre una vez y los cierra, le va a quedar una sola oportunidad para después abrirlo. Si usted lo abre y lo cierra cada vez que quiera entrar y ver las preguntas, se le va a cerrar y de ahí no se le va a abrir más y no va a poder contestar ninguna pregunta, lo cual va a significar una nota negativa. Así que, primero, recomendación, véase el video y después abra el cuestionario y usted va respondiendo de acuerdo a lo que estudió. Gracia y paz, que el Señor les bendiga y que nos vemos la siguiente clase. Cualquier duda, cualquier consulta, ya saben, me la hacen a profe.alejandro@institutoteológico-reformado.cl. Dios les bendiga, queridos hermanos.